buscando el Señor bien lindo en la iglesia, pero nunca se arrepintieron por completamente de las malas obras. Entonces su fe siempre fue muerta. Ahora, hermano, mire, sigamos en estas medidas de fe que hoy aprendimos. Mire, dice aquí la Biblia en Isaías 64, verso 6, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Mire, hermano, yo aquí veo que cuando una fe es muerta, según Isaías 64, verso 6, es porque puede ser que a sus ojos se esté haciendo las cosas bien, pero a los ojos del Señor se están haciendo las cosas mal. Hermanos, es algo terrible. Pero mire, Romanos 14, verso 1, si ya vemos que aquí hubo un arrepentimiento, hubo un cambio de mente, entonces de pasar de fe muerta se pasa a una fe, mire hermanos, déjenme aquí anotarlo con otro color, es a una fe débil. Romanos 14, vamos a ponerlo por aquí, mire. Romanos 14, verso 1. Esto nos habla, dice aquí, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Esto, hermano, nos está hablando de una fe, vamos a ponerle aquí, de una fe débil. Voy a ir un poco más rápido porque aquí solo va a dar 20 minutos. Pero mire, hermano, dice aquí pues, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones, porque mire, leyendo los versículos más abajo dice, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. Mire, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, nos encontramos con ciertas situaciones en las cuales, mire, como joven puede ser que usted le haya pasado, que tal vez, hermano, usted vea que hay gente que tiene tiempo en el evangelio y a veces se da ciertas permisiones, que hermano, hay que analizarlas, ¿verdad? Si esas agradan a Dios o no, porque mire, el que es débil en la fe, todo le va a contaminar, todo le va a contaminar. Que porque si al pastor se le sienta adelante y se le da una agüita, o que si no sé, ¿qué le puedo decir? Que si al pastor pasa adelante y él agarra el micrófono y hermano, el que es débil en la fe le va a molestar. Y mire, ciertamente eso es quizás algo que hay que ir enseñando y que tal vez se va comprendiendo. Y hermano, yo no creo que sea tan difícil entenderlo. Pero hermano, pero aquel que tiene una fe débil, todo le contamina. Todo le contamina. Hermano, puede ir, no sé, al mercado, a la escuela, y no se puede juntar con ciertos compañeros porque al final de cuentas lo van a contaminar. Según él, el que tiene una fe débil. Pero mire, según Romanos 14:1 es fe débil. Sigamos pues porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero nada más leyendo lo que dice 1 Corintios 3, verso 2, dice, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía porque aún son gente carnal. Mire, hermano, aquel que tiene la fe débil, eh, perdón, pero agarrando este versículo, es que todavía es una gente carnal. O sea que todo le contamina, pues mientras hay entre ustedes celos, contiendas, divisiones, serán gente carnal y vivirán según criterios humanos. Porque hermano, aquel que tiene la fe débil, miren, siento yo que todavía no se ha definido por completo. Esa fe, si no se fortalece, hermano, va a terminar muriendo y va a ir en retroceso. Amén. Bueno, sigamos, miren, hermano. Yo encontré otra que es en cuanto al tema de las medidas de fe. Vemos en 1 Corintios 15, verso 14. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aquí le vamos a poner fe vana. 1 Corintios, vamos a ver aquí, 1 Corintios 14, verso 15. Esto le vamos a poner aquí, fe vana. Miren, hermano, en cuanto al tema de la fe vana, fíjese que yo entiendo, entonces, si dice aquí, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Hermano, la base, una de las bases que nosotros tenemos como cristianos es creer que Cristo resucitó. Porque, hermano, mire, ayer participamos, hermano, casi la mayoría de las iglesias aquí en Ebenecer con la Santa Cena. En la Santa Cena, hermano, hay un antes y hay un después. Hay una muerte, pero hay una resurrección. Cuando la fe es vana, hermano.
no se cree totalmente que el tomar santa cena trae perdón de pecados. Hermanos, eso es algo terrible, porque imagínese usted entonces, si Cristo no ha resucitado, entonces comamos, bebamos, que mañana vamos a morir, dice la palabra, dice el apóstol Pablo. Pero miren, regresando a esto, entonces, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Hermano, puede ser que en algún momento alguien pueda tener una fe vana por no creer por completo en cuanto al tema de la resurrección de Cristo. Mire, esto es algo bien lindo. Esto de la exanastasis, que en algún momento tal vez en sus discipuladores le van a explicar. Este levantamiento que tuvo el Señor, mire, a mí me sorprende tanto, porque él es el que tiene el primado en todo. Él se levantó de los muertos y por fe yo lo creo. Hermano, cuando tú crees eso, entonces pasas de tener una fe débil, pasas a poder evolucionar, a salir, hermano, de una fe vana. Porque mire, hermano, Isaías 44, verso 9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos son vanidad. Lo más preciosos de ellos de nada sirve, para su confusión de ellos mismos, son testigos de que los ídolos ni ven ni entienden. Porque, hermano, aquel que todavía tiene una fe vana, todavía tiene una parte en la cual, una parte de incredulidad. Aquí habla sobre los formadores de imágenes, y nosotros entendemos, hermano, que las imágenes, pues nada, hermano, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Puede ser que en algún momento alguien salió de ahí, pero si solamente se queda aquí en esta medida de fe, hermano, todavía tiene un poco de incredulidad, un poco de levadura que le va a echar a perder toda la masa. Amén. Entonces, mire, hermano, cuando vemos esto, dice aquí 1 Corintios 15, verso 2, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Mire, el apóstol Pablo nos da como una relación entre el que no cree, cae en vanidad. Por eso, mire, hermano, hoy el Señor nos está hablando que para que nosotros podamos tener un buen desarrollo de la fe, podamos nosotros pasar de la fe muerta a la fe débil, a la fe vana, y poder seguir evolucionando. Mire, hermano, dice Mateo 6, verso 30. Aquí esto está lindo porque nos habla sobre la poca fe. Vamos a ver aquí Mateo 6, verso 30. Mire, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Hermano, yo creo que muchos de los que estamos aquí, bueno, los que están viendo esto, y que les mando un saludo y una bendición allá en San Cristóbal, en Tuxtla y en todo el mundo, pero que, hermano, esta plataforma llega a muchos lugares, es una bendición, qué lindo. Pero mire, hermano, yo creo que muchos de nosotros hemos estado aquí siendo hombres de poca fe. En algún momento, no es por ofenderlo ni para causarle molestia, pero, hermano, mire, yo en algún momento sí fui un hombre de poca fe. Porque, hermano, el hombre de poca fe es el que mira con su vista humana. Hermano, puro Gedeón, que cuando tuvo que el Señor haber mandado un ángel, como para que el ángel llegara y le dijera: mira, eres un poderoso, eres un valiente guerrero. Y, hermano, él sacó a relucir el problema, la herida que había en el corazón. Tal vez, y dijo: hermano, no, pues ¿cómo voy a ser yo? Soy el más pobre de la familia de Manasés. Y mire, hermano, cuando una persona es de poca fe, a mí me recuerda, hermano, aquel pasaje que dice: y al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es que, hermano, imagínense ese milagro lindo, precioso, donde Pedro iba caminando en el agua. Hermano, imagínate tú hacer algo en el cual tú nunca te imaginaste llegar a hacer. No sé, hermano, mire, lo hagamos práctico. Puede ser que tú estás estudiando, no sé, eres abogado, estás estudiando una licenciatura en, no sé, en economía o algo, hermano. Y que al final de cuentas tú te llaman para ser el secretario de gobernación, hermano, en el 2030, si Cristo no ha venido.
y que hermano, y que usted salga, es que, híjole, no, pero es que, pues, ¿qué va? No, yo soy de San Cristóbal. Bueno, yo como estoy aquí en Oaxaca, no, yo soy aquí de Jojo. Yo soy aquí de no sé, de San Juan la Raya. Y hermano, y perdón, pero hay veces que la poca fe hace que entre duda en nuestro corazón. Hermano, mire, aquí se lo voy a poner. Esto, hermano, hablar de la poca fe es hablar de dudar. La fe vana habla, hermano, de ser incrédulo. Incredulidad. Vamos a poner incredulidad. Y hermano, mire, la fe débil habla de contaminación. Porque hermano, todo le contamina. Vamos a poner aquí contaminación. Ok. Y pues mire hermano, la fe muerta es la que no da fruto. Es la que no da fruto. Pero mire hermano, regresando aquí a lo que es la poca fe. Cuando nosotros vemos lo que dice Mateo 16, verso 8. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Hermano, mire, la gente que tiene poca fe discute. Sí, porque está viendo, hermano, de que quizás hay poquita comida y hermano, dicen, no, hombre, ¿cómo es posible? ¿Cómo le vamos a dar a alimentar a todos estos cuates? Que se vayan para su casa, mejor despídelo, Señor, y que cada quien vaya y que pase a bodega y que ahí compren su cena. Pero hermano, le digo algo, cuando nosotros permanecemos en la poca fe, para todo se duda, para todo. Hermano, hay duda para todo, perdón. Mire, le voy a explicar. A mí me envió mi apóstol aquí a Oaxaca a hacer la obra. Ya tengo un año haciendo la obra aquí, hermano. Yo estoy pero contento. Mire, hermano, vamos a tener un retiro entre 15 días. Yo lo invito, si usted le dan permiso y puede venir, aleluya. Aquí lo bendecimos y lo hospedamos en nombre de Cristo. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? De que hay veces que puede ser que uno como pastor, mire, pasa, ¿no? De que solamente ve que hay 5 panes y 3 peces. Hermano, puede ser que tus ojos humanos te puedan traicionar o te puedan hacer creer, hermano, que no lo vas a hacer. Pero perdón, mire, si hay alguien aquí que me está escuchando y que es ministro, déjeme decirle algo, que si Dios le dio la visión, le dio la provisión. Esa es una realidad. Hermano, no va a dar a usted lo que no tiene. Dios le va a dar para que usted pueda desarrollar, pueda crecer. Porque, mire, yo escuchaba un predicador que decía que visión grande, provisión grande. Hermano, así como en el río de Ezequiel que dice la Escritura, no solamente nos metamos a los tobillos. Y mire, esta canción yo la aprendí allá donde está usted en San Cristóbal. Yo no quiero a las rodillas, yo no quiero a los tobillos, yo no quiero a los hombros, yo quiero nada, yo quiero nada. Y hermano, y hacíamos así, mire. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuando una persona tiene poca fe, no se mete en el río, porque piensa que se va a ahogar. Esto es terrible, hermano, pero sigamos. Mire, hermano. Cuando vemos, seguimos viendo, hermano, este desarrollo de las medidas de fe. Mateo 17, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes no tienen la fe suficiente. O sea, hermano, tenían una fe pequeña. Y Jesús les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Mire, Mateo 17, 20. Vamos a ponerle aquí con este color. Mateo 17, verso 20. Es una fe pequeña. Mira, la fe pequeña. Mira, hermano, en cuanto al tema de la fe pequeña, fíjese, hermano, que a mí me llama mucho la atención porque hay movimientos pequeños en donde Dios hace cosas grandísimas. Porque, hermano, cuando uno es fiel en lo poco y en lo muy poco, o sea, si nosotros somos fiel en lo pequeño y en lo pequeñito, hermano, vamos a ver grandes cosas. Pero cuando nosotros, solo permanecemos quizás viendo
aquello, hermano, en lo cual para nuestros ojos es imposible, nos vamos a quedar enanos en cuanto al tema de la fe. No vamos a crecer. Hermano, mire, ¿sabe cómo crece uno? El Señor te avienta el agua, hermano, para que tú puedas crecer. Mire, yo no sé si usted fue a clases de natación, pero a mí me enseñaron a nadar por la alberca de mi casa, hermano, cuando tenía yo 8 años. Y la forma de aprender, hermano, a nadar es que tú te ponías en la alberca y llegaba uno por atrás y te empujaba, hermano. Y cuando te empujaba, tu hermano, mira, una de dos, a veces te hundías y sacabas las manos y te volvías a hundir. Y hasta que, hermano, ya veían de plano que habías tragado mucha agua, pues ya te jalaban y te sacaban. Nos ayudaban a salir los más grandes. Pero, hermano, ya, no sé, de 2 o 3 veces que nos pasó así, ya controlabas el miedo. Porque mire, hermano, cuando hay una fe que es pequeña, mire lo que dice Primera de Reyes 18, verso 44. Finalmente, la séptima vez su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre, algo pequeñito, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras la lluvia te detendrá. Hermano, cuando hay una fe pequeña, ¿sabe qué hay en el corazón? Miedo, porque cree que no va a salir. Hermano, mire, como dicen nuestros ministros, ¿verdad? Dice el profeta Tito, y lo he escuchado también de mi apóstol y del apóstol Gerardo: mire, juegue, éntrele. Ellos dicen: no sea niña, juegue, ¿verdad? Pero mire, yo le digo: juegue, éntrale, mira, ¿qué es lo que puede pasar si te equivocas? Sinceramente, mira, va a haber alguien que te va a corregir, el Señor va a levantar a alguien para que te pueda corregir. Hermano, estamos ahorita en una etapa de formación. Mire, yo veía algo, Génesis capítulo 1 habla sobre cómo, déjeme ver cómo voy de tiempo. A ver, hermano, voy 17 minutos. Voy, pero casi a la mitad. Pero mire, hermano, yo veía en Génesis capítulo 1 cómo es que Dios había formado, creó al hombre. Génesis 1, verso 27, me parece que está ahí. Dice que Dios agarró y creó al hombre. Pero, hermano, cuando vemos, como se puede decir, como la evolución, vemos que en Génesis capítulo 2 dice que no lo creó, sino que lo formó. Ahora, hermano, son dos cosas diferentes, crear y formar, porque la palabra crear me parece que es yatzar, y la palabra formar viene de bará. Y mire, hermano, yatzar y bará son dos cosas muy diferentes. Porque, hermano, el formar, me parece que esa palabra es formar como agarra el alfarero el barro, así, hermano. Y mire, hermano, lo agarra así, le da una forma de vasija, así como es usted y soy yo. Pero, hermano, cuando nosotros tenemos una fe pequeña, generalmente, hermano, tenemos miedo para hacer todas las cosas. Hermano, no nos movemos porque lo dudamos, lo pensamos, decimos: híjole, ¿será que sí? Mire, le voy a contar algo que me pasó. Cuando a mí me llamó el Señor, yo una de las cosas que tenía que hacer era poder cambiar de trabajo, hermano. Mire, yo ya tenía un trabajo donde ya estaba yo acomodado, tenía un horario bien lindo, ganaba yo bien, me gustaba, hermano, y fíjese, hermano, que una de las cosas que yo vi es que, hermano, una de dos, tenía que sacar el miedo de mi corazón, porque si Dios me había llamado, hermano, Él me iba a sostener. Pero mis ojos humanos o mi sentir, hermano, como que me hacía dudar en decir: no, me va a ir mal, porque generalmente, hermano, cuando hay miedo, lo primero que se piensa es que te va a ir mal. Pero reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, porque mire, hermano, de lo pequeño Dios hace cosas bien grandes. Miqueas 5 verso 2 dice que le dijeron: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. Hermano, yo no sé de dónde eres,
Puede ser que seas de un paraje, de una colonia, de un pueblito, hermano, pero te digo algo, que de ahí Dios va a hacer algo bien grande y va a empezar contigo. Hoy te lo digo en el nombre poderoso de Cristo, te lo profetizo. Que mira, así como a la manera de Jeremías, cuando el Señor le dijo, no digas soy un muchachito porque yo iré contigo y todo lo que tú digas, yo te voy a dar las palabras para que las hables. Hermano, cuando nosotros vamos con esas promesas que se van a cumplir, le digo algo, el miedo se va y nuestra fe, que era pequeña, evoluciona. Aleluya. Y mire, como dice aquí Mateo 15, verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mire, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hermano, cuando se pasa de una fe pequeña, vamos a anotarlo aquí con este. Mire. Eso está en Mateo 15, verso 28. Mire, Mateo 15, verso 28. Ahí ahora es una fe grande. Una fe grande. Mire, hermano, en cuanto al tema de la fe grande, aquí, hermano, mire, ya en esta parte de aquí, es donde ya usted, como ya, hermano, ya, perdón, pero pues, mire cuánto pasó como para poder llegar aquí y estando aquí quiera retroceder. Dice aquí que el Señor le dijo, mira, no he conocido una fe tan grande como la tuya y que se haga como tú quieras. Porque, hermano, cuando nosotros vemos esto, mire lo que dice Mateo 8, verso 10. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Es que, hermano, cuando tú empiezas a crecer en fe, una de las cosas que alcanzas al tener una fe grande, vamos a ponerle aquí, es que se cumplen las promesas. Miren, hermano, aquí se cumplen las promesas. Y entonces, hermano, pero no hay nada más lindo, hay cosas lindas, pero mire, cuando Dios te prometió algo y se cumple, es algo lindo, hermano, es algo precioso ver cómo imagínense que el Señor te diga así como tú estás pidiendo que así se haga. Y que tú le estás diciendo, Señor, mira, la verdad yo quisiera estudiar en una escuela, no tengo el dinero para poder ir e inscribirme. Hermano, muévase en fe. Deje de tener ese miedo. Y mire, evolucione a tener una fe grande para que se cumplan las promesas. Hoy yo veía en el rocío del Espíritu Santo que leían ese versículo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, te digo algo, Dios está justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación y perdón, hermano. Pero mira, te digo algo, cuando tú creces en fe, se van a cumplir las promesas, porque el Señor, dice su escritura, que las promesas del Señor son sí y son amén, en el nombre de Cristo. Y mire, hermano, vamos avanzando. Yo creo que voy bien de tiempo, me quedan 7 minutitos. Pero mire, cuando nosotros empezamos a ver esto, dice aquí Primera de Timoteo 1, verso 5. Mire, aquí nos está hablando de tener una fe sincera. Vamos a ponerle aquí fe. Mire, una fe sincera. Eso está en Primera de Timoteo 1, verso 5. Mire, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Mire, aquí hay 3 cosas: corazón limpio, buena conciencia y de una fe sincera. Hermano, corazón limpio, fe, buena conciencia y fe y para tener una fe sincera. Pero mire, hermano, fíjese que leyendo 2 de Timoteo 1, verso 5 dice, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también, hermano. Mire, la fe sincera, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué? Cuando hay una fe sincera, esto traspasa, vamos a ponerla aquí, traspasa generaciones. Aquí para que usted me pueda entender. Traspasa generación. Porque, hermano, le digo algo, usted es una luz en medio de las tinieblas.
que está influenciando a muchas generaciones a un cambio radical en Cristo Jesús. Hermano, así como la manera de Daniel que marcó la diferencia, así como la manera, hermano, de Timoteo, que siendo jovencito marcó la diferencia, y así como lo hace usted, que es un joven escogido de Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Y mire, hermano, yo ya me emocioné, pero voy rápido porque quisiera tal vez trasladarle algunos pensamientos al final, ¿verdad? Que Dios puso en mi corazón. Pero mire, hermano, 1 Corintios 16, verso 13, dice: mantengámonos atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes. Mire, ¿cómo es que aquí, hermano, esta es a partir de tener una fe grande, como que explota todo, como que evoluciona todo, como que tú, hermano, empiezas a desarrollar más rápido, hermano. Es que mire, ¿sabe qué sucede? Hoy estuvo bueno, siempre está bueno, pero el tema de hoy en el Rocío del Espíritu Santo, hermano, es que como que cuando hablan a mí cuando están hablando de fe, como que a mí me gusta eso, hermano. Me gusta eso, hermano. Mire, vemos aquí entonces 1 Corintios 16, 13. Vamos a ver aquí. 1 Corintios 16, verso 13. Y dice pues que es firmes en la fe. Vamos a ponerle aquí fe firme. Mire, hermano, fe firme. Hermano, cuando nosotros vemos esto, dice: manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes. Hermano, cuando hay firmeza en lo que tú crees, una de las cosas es, hermano, que ya no en ti, ya no hay, vamos a poner aquí, no hay duda. Porque dice la Escritura que aquel que duda es como la ola del mar, hermano, que es inestable. Pero hermano, aquel que es firme, aquel que se mantiene, el que tiene ideales. Porque mire, hace tiempo escuché una frase que decía que un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con ideales es invencible. Porque las ideas, hermano, se cambian, sinceramente, hermano. Si tú caminas sobre una idea, pero si tarde o temprano puede ser que se modifique, pero cuando tú tienes un ideal, que es, hermano, que es mucho mayor, es una idea, el ideal, hermano, es un pensamiento en el cual, hermano, ya difícilmente te mueve. Entonces, nosotros vemos esto en cuanto al tema de la fe firme. Una de las cosas es que no hay duda, no te vas a mover. Mire, ayer yo predicaba acerca de poder permanecer. Dice la Biblia en el libro de Juan que 6 verso 46, que el que come su sangre y bebe su sangre permanece en él. Hermano, cuando nosotros ya empezamos a evolucionar en estas medidas de fe, una de las cosas es que, hermano, vamos a tener firmeza en cuanto a las creencias, en cuanto a la doctrina, y mire, hermano, en cuanto a la venida de Cristo. Porque, ¿se acuerda usted? La Biblia habla mucho de burladores. Pero miren, una de las cosas que yo veo es cuando el apóstol Pedro dice en su libro, en la carta del apóstol Pedro, empieza a decir de que habrá burladores diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Que desde que se está diciendo que Cristo viene, desde que vuestros padres durmieron. Pero hermano, aquel que está firme, él cree firmemente de que Cristo viene. Por eso, mire, 1 Corintios 10, verso 12, dice: así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Porque ciertamente, hermano, mire, aún estando firme, el apóstol Pablo nos da nos pone así como una, ¿cómo se puede decir? Como una notita en decir: cuídate. Vamos a ponerle aquí, cuídate de no caer, Vamos a ponerle aquí. Mira, hermano, ya casi estamos a punto de llegar a la recta final, pero faltan dos. Mire, vamos aquí a 1 Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, aquel que vence al mundo, vamos a ponerlo aquí con este colorcito. Aquel que vence al mundo tiene una fe victoriosa. Hermano, la fe victoriosa, ¿sabe qué es lo lindo?
Eso está en 1 Juan 5:4. Vamos a poner aquí. 1 Juan 5, verso 4. La fe victoriosa. Lo bonito es, mire, vamos a poner aquí, vence al mundo. Hermano, joven, jovencita, usted y yo, hermano, una de las cosas que nos tenemos que guardar es del mundo. Hermano, hay 7 escenarios escatológicos, uno de ellos es el mundo como sistema. Pero hermano, mire, usted ahorita está viendo, usted es una generación que muchos de ustedes crecieron ya con lo tecnológico, hermano, con teléfonos celulares. ¿Usted qué va a saber del disquete, del cassette, del VHS? Usted no creció con nada de eso. Pero mire, hermano, usted le toca vivir situaciones que quizás a mí no me tocaron vivir o a mis papás. Pero lo que sí debemos de saber, hermano, es de que cuando nace de nuevo y cuando uno, hermano, empieza a poder, hermano, a ir evolucionando en cuanto al tema de la fe, va a llegar un momento en el cual tu fe ya es victoriosa porque has vencido al mundo y el mundo ya no te va a contaminar, es más, ya no te va a influenciar. Hay un versículo que está en Romanos que dice que nosotros nos debemos de transformar, renovados mediante transformados mediante la renovación de vuestra mente. O sea, porque hermano, mire, quizás el mundo lo que hace es que modifica los pensamientos. Los pensamientos los modifica el mundo. Pero cuando tú tienes una fe victoriosa, una de las señales es que tú ya venciste al mundo. Gloria a Dios. Y miren, nada más déjenme leerle Efesios 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso creo que usted lo sabe, ¿verdad? Porque esa es una de las misiones que nosotros, los ministros, tenemos, hermano. Poder capacitar, catartizar, hermano, a la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque, hermano, la iglesia tiene que llegar a alcanzar la fe victoriosa en la cual pueda salir del mundo. Hermano, vamos a salir del mundo. Pero qué terrible, hermano, que tú hayas salido del mundo, pero el mundo no ha salido de tu corazón. O sea, hermano, esto es algo que, por eso, esto es hermano, tu pastor que tú tienes, nuestro apóstol, siempre se levanta a poder decir que vivamos en santidad, que podamos caminar como el Señor caminó, que podamos nosotros, hermano, tener una vida en la cual sea agradable a Dios, porque mire, el que tiene fe, dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Una cosa es tener permiso. Mire, a ver si se lo voy a anotar aquí nada más porque lo amo mucho, hermano. Pero mire, una de las cosas es tener el permiso, y otra cosa es tener el agrado. Mire, cuando se tiene el permiso, solamente se tiene, ¿qué le puedo decir? El respaldo. El permiso tiene que ver con el respaldo. El respaldo. Pero el que tiene el agrado, tiene la aprobación. Aprobación. Entonces, miren, hermano, cuando nosotros vamos dejando esto, miren lo que dice 2 Timoteo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, hermano, mire, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí entonces vemos cómo el que tiene una fe victoriosa se ha vuelto perfecto. Una de dos, porque se dejó ministrar por los ministros, los 5 ministerios, por la mano poderosa de Dios en la cual sale luz. Pero, hermano, por la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero dice aquí para que el hombre sea perfecto, o sea, para que él pueda llegar a tener una fe victoriosa, hermano, y que haya podido vencer al mundo. Amén. Mire, cuando nosotros vemos esto, dice que los discípulos le decían, Señor, muéstranos, Lucas 17, verso 5. Vamos a ponerle aquí, Lucas 17, verso 5. Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Cuando nosotros, hermano, alcanzamos todo esto, hermano, que mire, son 10, hermano, son 10, mire, son 10 medidas
Cuando, hermano, mire, cuando quizás usted ya evolucionó en todo esto, una de las cosas es que vamos a alcanzar la unidad, la unidad de la fe. Eso es la unidad de la fe. Está en Efesios 4, verso 11 al 14. Ahí está, hermano.